Entonces, la modalidad de la clase de hoy va a ser en conjunto, entonces yo por mi parte voy a leerles el texto completo y después voy respondiendo las preguntas en conjunto. Bueno, ya, dice, lectura 7, preguntas 50 a 57. Aprender es el mejor ejercicio para el cerebro. Para sacarle lustre a este noble órgano no es necesario ponerse a tomar vitaminas ni medicamentos, tampoco comprarse un programa de ejercicios mentales o de entrenamiento cerebral, que los hay. Basta con darle lo que más le gusta. Nuevos saberes, por Pamela Elgueda. Vitaminas, ejercicios mentales, videojuegos, infusiones, pasas o suplementos alimenticios. De todo se promociona y vende bajo la promesa de mejorar el funcionamiento del cerebro y sus capacidades cognitivas. Una oferta que se vuelve de lo más tentadora cuando se trata de hacerle frente a un sistema laboral y académico cada vez más competitivo y exigente, en el que solo parecen triunfar las mentes más musculosas. De ahí que el concepto entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros y sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito, además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. Los especialistas, basados en múltiples estudios, dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente las capacidades cognitivas. Resolver crucigramas, sudokus y otros juegos mentales pueden volvernos expertos en este tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos, advierte el doctor Sergio Mora, investigador en neurociencias y jefe del Laboratorio de Farmacología del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lo que ayuda al cerebro a funcionar a plena capacidad tiene más que ver con llevar una vida saludable que con pociones mágicas o soluciones onerosas que aumenten las capacidades mentales de la noche a la mañana, agrega. No hay magia. Efectivamente, dice el doctor Jorge González Hernández, neurólogo encargado del programa de memoria del Departamento de Neurología de la Universidad Católica. Existen estrategias que ayudan a una mayor eficiencia en el almacenaje de la información, como ayudas mnemotécnicas o en mejorar la atención, como trabajar en un lugar tranquilo, pero normalmente no son de utilidad en personas activas laboralmente o estudiantes que están espontáneamente sometidos a actividades que implican un entrenamiento cognitivo. Además, recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención a memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extras. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Tampoco lo son suplementos alimenticios o medicamentos que prometen aumentar las capacidades cognitivas. Las vitaminas o suplementos nutricionales solo serían útiles en personas carenciadas de alguna de ellas, pero en otros casos son inútiles, dice el doctor González, y agrega, las vitaminas más importantes para la concentración y la memoria son la tiamina, B1, la ciancobalamina, B12, la niacina o ácido nicotínico y el ácido fólico. La ingesta de medicamentos, en tanto, solo hace una diferencia cuando las capacidades cognitivas, como la atención y la concentración, están afectadas por un trastorno patológico como el déficit atencional, advierte el doctor Sergio Mora. Órgano maravilloso. Así las cosas, si hay un ejercicio que efectivamente le hace bien al cerebro, ese es el físico, pues es un órgano que necesita mucho oxígeno y energía para desarrollar de forma eficiente sus funciones. La actividad aeróbica, al aumentar la irrigación sanguínea de nuestro cerebro, aumenta la oxigenación y favorece la sobrevivencia de las neuronas, dice el doctor Mora. Lo bien que le hace a este órgano la actividad física ha quedado patente en diversas investigaciones. Una de científicos de la Universidad de Indiana mostró que el ejercicio ayuda a sobrellevar mejor el estrés, ya que actúa sobre los neuroquímicos involucrados en la respuesta al estrés del cuerpo, según publicó la American Psychological Association en su sitio web. En tanto, un estudio de la Universidad de Edimburgo en Escocia y publicado por la revista especializada Neurology mostró que en los adultos mayores de 70 años la actividad física ayuda a evitar que el cerebro se encoja o atrofie, una consecuencia de la vejez que está vinculada a la pérdida de memoria y de otras capacidades cerebrales. Otras conductas que cuidan al cerebro son tener un sueño reparador, así como procurarse momentos de entretención. Sin embargo, si hay algo que de verdad lo ayuda a crecer y desarrollarse, eso es el aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, se establece una nueva conexión neural en nuestro cerebro. Y esto nos lleva a la conclusión de que el principal factor protector de nuestro cerebro es el aprendizaje continuo, afirma el académico e investigador.
En este punto, el doctor Sergio Mora, que estudia neurociencias y educación, se detiene para decir, el cerebro necesita que se le estimule con actividades novedosas, que generen curiosidad y placer por aprender. Santiago Ramón y Cajal planteó, hace más de un siglo, que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Este órgano maravilloso puede cambiar su funcionamiento y estructura dependiendo de lo que hagamos, sintamos, percibamos, pensemos o imaginemos. Ya, era un texto bastante largo. Hola Francisca, ya, llegaste recién. Te voy a reenviar el link de la asistencia para que lo puedas contestar por mientras. Y a los que escucharon todo mi monólogo casi leyendo el texto, díganme cuál creen que es la respuesta de la 50, que era cambiar la palabra sobrellevar por otra de las alternativas que está ahí. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿O cuál contestaron ustedes? Chicos, chicas. Si no se acuerdan, me dicen y les muestro la parte del texto donde estaba esa palabra. Ya, Juliana dice la C. Ya. Felipe puso la D. Ya. Ahí va, por cierto, el link de la asistencia para las personas que llegaron tarde para que lo contesten. Y me acuerdan al final de la clase de reenviarles el link de la evaluación docente, por favor, que no se me pueda olvidar. Ya, estaban entre la C y la D entonces. En este caso, la respuesta correcta era efectivamente la C, tolerar. Ya, vamos igual a verla en el texto. ¿A todo esto les gustó este texto? Este texto es muy de mi carrera. ¿Qué tal les pareció? Y ahí está, sobrellevar. Ya, a Juliana sí le gustó ya. Hoy yo lo encontré muy interesante porque habla de neurociencias. Así que es un curso que estoy viendo yo este semestre. Ya, aquí está sobrellevar. Y en este caso efectivamente era tolerar. Se refiere a que se pueda manejar de mejor manera el estrés. ¿Sí? Que era lo que estaba aquí. Porque evitar sería como tratar de quitarse el estrés de encima, por así decirlo. Y en este caso, sobrellevar es como tolerar algo. Es, a pesar de tener eso, es como seguir en un estado más o menos estable, a pesar de tener ese estrés. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, cualquier cosa, si tienen preguntas, díganme en el chat al tiro y yo me devuelvo. Ya. Ya, entonces si no hay pregunta, vamos con la siguiente, que dice vinculada. ¿Con qué palabra se puede reemplazar la palabra vinculada? Ya, dijeron que puede ser la C. Ya, ¿alguien tiene alguna? Ya, la C también. Ya, ¿alguien piensa algo distinto o todos piensan que es la C? Ya, bueno, en este caso, efectivamente, la respuesta correcta era la C, ligada, que en el texto aquí arriba aparece aquí. Y dice, una consecuencia de la vejez que está vinculada a la pérdida de la memoria. Y sí, en este caso sí sería ligada. La vejez se encuentra ligada a la pérdida de memoria. Se refiere a que están como coexistiendo, por así decirlo, que van como unidas. También podría ser otro sinónimo relacionada. O asociada también. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Van siguiendo? ¿Todos? ¿Todas? Ya. Ya, perfecto. Ya saben, si voy muy rápido, si tienen alguna duda, escríbanme en el chat nomás, yo me detengo. Ya, aquí dice, ¿cuál es el tema del 11º párrafo? La fragilidad de la memoria de los ancianos, los beneficios del ejercicio físico para el cerebro de los adultos mayores, las capacidades del cerebro de los adultos mayores, las consecuencias del paso de tiempo en el cerebro o los efectos del envejecimiento cerebral en los adultos mayores. El 11º párrafo es este de aquí, este de acá.
que dice, en tanto, un estudio de la Universidad de Edimburgo en Escocia, publicado por la revista especializada en Neurology, mostró que en los adultos mayores de 70 años la actividad física ayuda a evitar que el cerebro se encoja o atrofie, una consecuencia de la vejez que está vinculada a la pérdida de memoria y de otras capacidades cerebrales. Ya, ese era el párrafo. Entonces, ¿cuál de estas alternativas describe mejor el tema de ese párrafo? Ahí está. ¿Cuál era como el tema central de ese párrafo? Ya, Felipe dice que puso la B. Ya, ¿alguien piensa lo mismo? ¿Alguien piensa algo distinto? Ya, Juliana también. Ya, la mayoría piensa lo mismo, sí, efectivamente. Esa era. Ya, entonces, porque efectivamente hablaba de los beneficios del ejercicio físico para el cerebro de los adultos mayores. De hecho, aparece como bastante explícito en la parte de aquí, que dice, ayuda a evitar que el cerebro se encoja o atrofie. ¿Sí? Ya, vamos con la siguiente, que era la 53. Y dice, ¿qué función cumple la mención de lo expresado por Santiago Ramón y Cajal en el último párrafo? A. Reiterar la idea expresada por Sergio Moara respecto del valor de la actividad aeróbica para el cerebro. B. Confirmar el vínculo que establecen los doctores entrevistados sobre educación y neurociencia. C. Rebatir la idea del efecto de la denominada gimnasia cerebral para mantener la mente activa. D. Reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla y se estimula con el aprendizaje. O E. Ejemplificar los aspectos que explican la variabilidad de la actividad cerebral. Ya, volvamos al último párrafo donde mencionan, ahí está, ya. Ahí aparece Santiago Ramón y Cajal, planteó, hace más de un siglo que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Este órgano maravilloso puede cambiar su funcionamiento y estructura dependiendo de lo que hagamos, sintamos, percibamos, pensemos o imaginemos. Ya, ahí Francisca dice que es la alternativa E la correcta. ¿Ya? ¿Alguien piensa lo mismo? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Nadie? ¿Nadie más que quiera aportar con su alternativa? Ya, y Felipe dice que es la B. Ya. Ya, Natalie también dice que puso la B. Profe estaba distraído de su partida. No puedo opinar. Pucha, no se me distraigan, por favor. Aguántenme 1 hora 10. Ya. De todas maneras, estaban entonces entre la E y la B, pero en este caso la alternativa correcta era la D. Esta que aparece aquí. Reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla y se estimula con el aprendizaje. Habían dicho la B, confirmar el vínculo que establecen los doctores entrevistados entre educación y neurociencia. O la E, ejemplificar los aspectos que explican la variabilidad de la actividad cerebral. Pero si se dan cuenta, lo que está proponiendo Santiago Ramón y Cajal es que las personas pueden construir su propio cerebro, por así decirlo. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Que cada persona puede manejar lo que hace para poder construir este cerebro, para poder mejorarlo. Que era lo que aparece en la alternativa de reforzar la idea de que el cerebro se desarrolla. Esa es como la parte central. Que el cerebro se desarrolla con el aprendizaje.
Yo ahí sí creo que la tuve mala en el ensayo, ya. Puede ser. La gracia de los ensayos es esa, que uno se equivoque todo lo que quiera en los ensayos. Así que no se preocupen si se equivocaron. Ya. Para recalcar esta parte un poco más, esta parte dice, este órgano maravilloso puede cambiar su funcionamiento y estructura dependiendo de lo que hagamos, sintamos, percibamos, pensemos o imaginemos. Esta parte lo que da a entender es que este órgano, que por este órgano se refiere al cerebro, puede cambiar, puede desarrollarse más allá dependiendo de todo lo que hagamos, lo que sintamos, lo que percibamos, pensemos, imaginemos, creemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se dan cuenta, un poco más arriba, justo antes de que se mencione a Ramón y Cajal, dice, el cerebro necesita que se le estimule con actividades novedosas que generen curiosidad y placer por aprender. Entonces, Santiago de Ramón y Cajal, o esta cita de Santiago de Ramón y Cajal, lo que hace es sustentar ese desarrollo del cerebro por medio del aprendizaje. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no me dicen, me preguntan. Ya. Ya, genial. Ya, vamos con la siguiente entonces, si no tienen dudas. Ya. ¿Cuál es la idea principal del texto anterior? Pregunta la pregunta 54, valga la redundancia. Ya, dice A. Los ejercicios para prolongar la utilidad del cerebro. B. Los métodos para conseguir el aprendizaje continuo. C. Las estrategias para cambiar la estructura del cerebro. D. Las técnicas para aumentar la inteligencia humana. O E. Las recomendaciones para desarrollar la capacidad del cerebro. En este caso, esta pregunta les cuestionaba sobre la idea principal del texto. Entonces, era como, les está preguntando por el tema central del texto en general. Entonces, si tuvieran que resumir el texto en una línea, ¿cuál de esas 5 alternativas consideran mejor? Ya, Valentina dice que es la E. Ya, alguien piensa lo mismo, alguien piensa algo distinto. Ya, María también piensa que es la E. Catalina también, ya. Muy bien, están muy bien todas, es efectivamente la alternativa E. El texto habla de las recomendaciones para desarrollar la capacidad del cerebro. Y desmiente un montón de cosas dentro de los primeros párrafos, como el uso de estas medicinas milagrosas que te iban a hacer más inteligente de la noche a la mañana. Entonces, hace un contraste entre todo eso, pero su función principal o el tema principal que quiere transmitir son estas recomendaciones para desarrollar la capacidad del cerebro. Y que al final dice que el aprendizaje continuo sería como la más efectiva de ellas. Ya. Vamos con la 55, dice. A partir de lo expresado en el sexto párrafo, se infiere que A. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. B. La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. C. La eficacia de un ejercicio mental depende de la capacidad cognitiva. D. El ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. O E. El aprendizaje de un idioma está reservado a las personas monótonas. Ya, vamos al sexto párrafo. Ya, ahí Constanza dice que es la B. Voy a subir igual de todas maneras para que retomemos el sexto párrafo. Dice, además recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que hagan ejercicios extra. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. Ya, recuerden que deben hacer una diferencia. Así que vamos a volver a las alternativas. Ahí Francisca y Valentina dicen que puede ser la A. ¿Ya? Y Constanza había dicho la B. ¿Alguien piensa algo distinto a estas alternativas? ¿Alguien piensa que puede ser, por ejemplo, la C, la D, la E? Ya. La mayoría puso, de los que me han respondido, puso la A. Efectivamente, es la alternativa A la correcta. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. ¿Por qué no sería las otras y por qué sería esta? Esta sería en específico porque menciona que las personas que realizan actividades mentales desafiantes no necesitan actividades extra para ayudar al cerebro, porque ya las realizan.
En cambio, las personas que, que realizan actividades monótonas sí necesitan realizar actividades que sean más desafiantes para poder estimular el cerebro. Entonces, las personas que ya realizan actividades mentales desafiantes ya están estimulando el cerebro lo suficiente, y las que no, deben hacerlo para poder estimularlo en la medida necesaria. ¿Sí? No podemos saber si es que la rutina dificulta el aprendizaje en una nueva actividad o no, porque en verdad no lo dice. No nos dice nada si es que a las personas que tienen una actividad monótona o rutinaria, si es que se les dificulta este aprendizaje. Solo nos dice que se les recomienda aprender nuevas cosas, se les recomienda aprender, y menciona, aprender un nuevo idioma o un nuevo baile. ¿Sí? Pero no podemos saber si es que se les dificulta realmente este aprendizaje o no. ¿Sí? ¿Queda claro ahí porque sería la A y no la B? ¿Sí? ¿No? Denme feedback, por favor. Ya, muchas gracias, Martín, por ese feedback. Ya, gracias, Valentín, por responderme. Ya, vamos con la siguiente entonces. Recuerden que si les queda dudas, me preguntan. Ya, ¿qué relación se establece entre el segundo y el tercer párrafo en el texto? Ya, leamos primero entonces el segundo y el tercer párrafo, antes de leer las alternativas. Ya, aquí están el segundo y el tercer párrafo. Y dice, 2. De ahí que el concepto de entrenamiento mental haya dado lugar en el hemisferio norte al nacimiento de centros y sitios web que ofrecen, a través de una serie de ejercicios, mejorar la capacidad de atender, concentrarse, memorizar y analizar un hecho o un texto escrito, además de ser más creativo y agudo, más inteligente en definitiva. Los especialistas, basados en múltiples estudios, dicen que esta gimnasia cerebral lo que hace es mantener la mente activa, pero no hay pruebas de que aumente las capacidades cognitivas. Resolver crucigramas, sudokus y otros juegos mentales pueden volvernos expertos en este tipo de juegos, pero no nos hacen más inteligentes o talentosos, advierte el doctor Sergio Mora, investigador en neurociencias y jefe del Laboratorio de Farmacología del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ya. Volvamos entonces a la pregunta 56. Ya. La alternativa A dice, en el segundo se describen los beneficios del ejercicio orientados a optimizar el cerebro humano, y en el tercero se agregan ventajas más específicas de aquellos ejercicios. B. En el segundo se evidencia la necesidad de realizar actividades para mejorar la capacidad del cerebro, y en el tercero se advierte sobre el fracaso de algunas de estas actividades. C. En el segundo se enumera la variedad de métodos para ejercitar las habilidades mentales, y en el tercero se cita la opinión de expertos sobre los efectos secundarios de estos métodos. D. En el segundo se destaca el interés por generar métodos para desarrollar la mente humana, y en el tercero se sugiere la necesidad de informarse sobre las consecuencias de estos métodos. O E. En el segundo se mencionan las ofertas destinadas a mejorar el desempeño del cerebro, y en el tercero se cuestiona la eficacia de estas ofertas a partir de la opinión de especialistas. Ya. ¿Cuál consideran ustedes que era la alternativa correcta? Ya, Francisca dice que es la E, pero no está segura. Juliana también dice que es la E. Ya, Valentina también dice que es la E. Ya, perfecto, sí. Felipe también dice que es la E. Ya, muy bien. Sí, en este caso la alternativa E era la correcta. Menciona las ofertas destinadas a mejorar el desempeño del cerebro, y en el tercero se cuestiona la eficacia de esas ofertas a partir de la opinión de especialistas. Lo que dicen es que estas ofertas se supone que ayudan a mejorar la cognición, pero en el tercero los especialistas dicen que no están así, que mantiene la mente activa, pero no necesariamente mejora la cognición. ¿Sí? Ya, ¿todo claro está ahí? Vamos con la siguiente. 57. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto leído? A. Informar a las personas que deseen fortalecer su intelecto mediante entrenamientos programados. B. Instruir a las personas sobre técnicas para evitar el deterioro cerebral, el que se expresa en la pérdida de memoria. C. Exponer estudios realizados en diversas universidades acerca del desarrollo y cuidado del cerebro. D. Aclarar mitos y creencias erradas acerca de lo que favorecería las capacidades cognitivas del cerebro. O E. Criticar el uso indiscriminado de medicamentos como medio para mejorar el funcionamiento del cerebro. Ya,
¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta de la número 57? Ya, Valentina, Juliana y Francisca dicen que es la D. Ya, perfecto. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Alguien piensa lo mismo? Ya, Martín también piensa que es la D. Felipe puso la C. Ya. Ya, ¿alguien más piensa algo distinto? Ya, en este caso, la alternativa correcta era la D. ¿Qué también dijo Samuel al final la D? Sí, era la alternativa D. Aclarar mitos y creencias cerradas acerca de lo que favorecería las capacidades cognitivas del cerebro. Felipe había puesto la C, que era exponer estudios realizados en diversas universidades acerca del desarrollo y cuidado del cerebro. A pesar de que se mencionan estudios realizados en distintas universidades, no es el foco principal del texto. Estos estudios que se realizan en distintas universidades se ocupan como argumento para aclarar mitos y creencias cerradas acerca de lo que favorecería las capacidades cognitivas del cerebro. Es uno de los argumentos que expone el autor o autora, no recuerdo si era hombre o mujer, para decir cuáles de estas creencias eran ciertas y cuáles de estas creencias estaban erradas. Lo hacía para fundamentar que, por ejemplo, estas píldoras mágicas que te hacían ser más inteligente de la noche a la mañana realmente no funcionaban. Que estos medicamentos que se tomaban no eran necesarios si uno no tenía déficit de atención, por ejemplo. Entonces lo que se hace en todo el texto es decir qué cosas sí realmente favorecen las capacidades cognitivas y cuáles no. Las que no, por ejemplo, es los medicamentos, y las que sí sería, por ejemplo, estimular el cerebro con actividades complejas como aprender un nuevo idioma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Se entendió esa parte? Ya, genial, Felipe, que haya quedado más claro. Ya, vamos con la lectura 8, que es la última lectura. ¿Qué dice? Lectura 8, pregunta 58 a la 65. Ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuento las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con números su habilidad. Se embriagan con esa nada sin sentido un par de cifras. Y todo el día, marcha mi boca muda como la maquinaria de un reloj, amontonando cifras sobre cifras para regalarles por la noche el triunfo de un número. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Pero sus estadísticas no están bien. Me da mucha pena, pero no están bien. Soy un hombre en quien no se puede confiar, aunque entiendo que despierto la impresión de lealtad. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando, y luego también cuando siento compasión regalarles un par de más. Su felicidad está en mi mano. Cuando estoy furioso, cuando no tengo nada que fumar, indico solamente el término medio, algunas veces por debajo del término medio. Y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices, me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano, y sus ojos se iluminan, y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada. Y luego empiezan a multiplicar, dividir, porcentualizar, yo no sé qué. Calculan cuántos pasarán hoy cada minuto por el puente y cuántos pasarán en 10 años por el puente. Ama el segundo futuro. El segundo futuro es su especialidad. Y sin embargo me da mucha pena. Todo eso no concuerda. Cuando mi pequeña amada pasa por el puente y pasa 2 veces por día, mi corazón simplemente se detiene. El incansable latir de mi corazón sencillamente se detiene, hasta que ella dobla hacia la avenida y desaparece. Y todos los que pasen en ese tiempo, los silencio. Esos 2 minutos me pertenecen a mí solo, y no dejo que me los quiten. Y aun cuando ella al atardecer regresa de su heladería, yo he sabido entre tanto que trabaja en una heladería, cuando pasa por el otro lado de la acera frente a mi boca muda que tiene que contar. Mi corazón se detiene de nuevo y comienzo de nuevo a contar. Cuando ya no la veo a ella. Y todas las que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos no entran en la eternidad de las estadísticas. Hombres de sombra, mujeres de sombra, seres de la nada, que no marcharán con los demás en el segundo futuro de las estadísticas. Está claro que la amo.
pero ella no sabe nada de esto y no quiero tampoco que lo sepa. No debe sospechar de qué modo tan increíble ella anula todos los cálculos. Y ella debe ser inocente y no sospechar nada, y con sus largos cabellos castaños y sus tiernos pies marchar a su heladería, y ha de recibir muchas propinas. La amo. Está clarísimo que la amo. Recientemente me han supervisado. El camarada que está sentado al otro lado y tiene que contar los autos me advirtió ya muy pronto y yo hice maldito caso. He contado como un loco. Un cuenta kilómetros no puede contar mejor. El superestadístico en persona se colocó allá enfrente, al otro lado, y ha comparado después el resultado de una hora con el resultado de mi hora. Yo solo tenía uno menos que él. Mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa, mi pequeña amada, no debe ser multiplicada y dividida y ser transformada en nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar, sin poderla seguir mirando. Y al amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. El superestadístico ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel. Errar uno en una hora, ha dicho, no es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballos hay todo lo más 25 por día, y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría. Carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente. Y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa. A mi pequeña amada no numerada. Heinrich Böll, la amada no enumerada. Ya, antes de partir con las preguntas, ¿qué les pareció el texto? Era bastante más extraño que el texto anterior que leímos. Así que díganme, ¿qué opinaron del texto? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Lo encontraron raro? ¿Lo encontraron sencillito? Martín dice que era confuso, Valentina dice que le dio miedo, Francisca dijo que lo leyó muy rápido porque le quedaban 5 minutos, ya. Sí, porque era el último texto. Y Lana dice, sí, era extraño, raro, pero me gustó al final. A María también dice que le gustó. Sí, el texto era extraño, pero me gustó. Él estaba muy enamorado. Qué tierno. Era un poco extraño, sí, era medio amor, pero ya, amor era amor. Felipe dice que le pasó a mi Fran. Sí, en el último texto suele pasar. Y Elena y Valentina dicen, era un poco psicópata. Sí. María dice, no sé si tierno, ya, sí, puede ser. Pero es que hasta se distraía con solo verla, entonces esa parte la encontré tierna. Ya. Esta pregunta de aquí, que era la 58, fue una de las que más errores tuvo. Así que vamos a ver dónde aparecía atestiguar, que a mí ya se me olvidó dónde apareció. Y aquí está, aparecía al principio. Ahí está atestiguar, dice. Les da gusto atestiguar con números o habilidad. Se embriagan con esa nada sin sentido de un par de cifras. Ya, entonces, ¿por qué palabra podrían reemplazar la palabra atestiguar? Ya, ahí Francisca dice validar. Ya, Martín también dice que puede ser validar. Ya, alguien más piensa lo mismo, alguien piensa algo distinto. Ya, Martín también piensa que es la E. ¿Ya? ¿Qué tal los y las demás? ¿Piensan lo mismo? ¿Piensan algo diferente? Ya, María dice que es la E. Natalie también dice que es la E. Catalina también dice que es la E. Ya, Valentina dice que vocabulario le cuesta. Sí, pasa. Ya, recuérdenme al final, ahora que Valentina dijo esto, recuérdenme al final de la clase hablarles del material extra de nuevo, por favor, porque estoy segura que se me va a olvidar. Ya, Juliana dice que es la D, reafirmar. Ya, en este caso, la alternativa correcta era la alternativa E. Constatar, perdón. Constatar es sinónimo de atestiguar. Otro sinónimo de atestiguar puede ser como evidenciar, documentar, justificar. Por eso sería constatar. La persona constataba, evidenciaba, aseveraba. Bueno, en realidad no era la persona, creo que aseveraban como las cifras, si mal no recuerdo.
Eran muy parecidas, sí, exactamente eran muy parecidas. Pero en este caso atestiguar se ocupa como probar, como demostrar. Por eso sería constatar. Cuando una persona constata algo, atestigua algo, es algo que lo prueba, que lo asevera, que lo evidencia, que lo asegura, que lo afirma, que lo justifica. Hay como 500.000 sinónimos de esa cuestión, es impresionante. Ya. Ya ahí dice Juliana que entendió. Muy bien, ya. ¿Les queda alguna duda con esa pregunta? Porque en esta hubo varios errores. De hecho, la otra alternativa que habían puesto harto era, déjenme que la busque porque se me perdió, era la alternativa A. Efectivamente, se confundieron harto con validar. Porque eran bien similares, pero en el contexto era más de constatar. Ya. Entonces vamos con la siguiente, que era desfilar, pasar, marchar, deambular, aparecer o pasear. Vamos a ir a donde aparece desfilar, que no me acuerdo dónde, ahí estaba. Estaba más abajo, aquí. Ya. Y dice, y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos no entran en la eternidad de las estadísticas. Profe, ¿qué se puede hacer cuando las palabras son muy iguales? Tienen que tratar de reemplazarla en el texto. Cuando son muy iguales, traten de reemplazarla en el texto y vean si sigue teniendo el mismo significado, el mismo sentido. Porque usualmente cuando les ponen palabras muy similares, al reemplazarla en el texto cambia el sentido de la oración. ¿Sí? Vamos a probar con validar al tiro, porque decía validar o constatar en vez de atestiguar, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, cambio aquí la palabra validar, quedaría, les da gusto validar con números su habilidad, se embriagan con esa nada sin sentido un par de cifras. No queda como, no tiene el mismo sentido que tendría constatar, porque validar sería como confirmar algo, a diferencia de atestiguar, que sería como justificar algo, ¿sí? Valentina dice que no se vería lindo, sí, también puede ser. ¿Sí? Así que tienen que tratar como de cambiarlas en el texto y ver si es que tiene más o menos el mismo sentido, porque usualmente cuando las palabras son muy similares, el sentido en el contexto cambia muy radicalmente. ¿Sí? Ya, igual para explayarme un poco más, aquí decía como que anotaban cosas, ¿sí? Anotaban las cifras y todo eso, entonces dejaban una constancia de esas cifras. Por eso sería en este caso constatar. ¿Sí? Ya, creo que ya quedó más claro. Ya, y Francisco me dice toda la razón. Ya, muy bien. Ya, entonces desfilar. ¿Qué era? Pasar, marchar, deambular, aparecer o pasear, que todas son muy, muy, muy similares. Ya, Juliana dice que es la B, Catalina dice que es la A, Natalia dice, si se recuerdan en el texto decía como desfilar por el puente, una cosa o algo así. Francisca dice que puede ser la D, Valentina la C, ya. Están como muy dispersas todas las alternativas y esto pasa. María dice que F, definitivamente. Ya, ahí dice María la D, Valentina la E, ya. En esta veo que están muy, muy dispersas todas, así que vamos a ver qué era lo que decía efectivamente en el texto, porque ya se me olvidó de nuevo. Dice, y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos. En este caso, la alternativa correcta era la alternativa A, pasar, porque se refiere a que pasan al frente de sus ojos. A eso se refiere con desfilar. ¿Sí? Lo que dice es que estas personas que desfilan delante de sus ojos es como que no las toman en cuenta. Entonces se refiere más a pasar. ¿Sí? Por eso no sería, por ejemplo, marchar, porque en realidad no es como que estuvieran marchando. Él los ve pasar como adelante de él, pero no les presta atención. Estaba embobado pensando en su amada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si fuera en otro contexto, podría ser perfectamente pasear o marchar. Como por ejemplo,
En un desfile de modas podría ser como pasear, por ejemplo. En otro contexto podría ser alguna de las otras palabras, pero en este caso sería pasar, porque pasan al frente de su mirada y él no pesca para nada a estas personas que pasan por enfrente de él. ¿Ya? Ya, vamos con la siguiente entonces. Dice, 60. En el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra A. Dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amada. B. Reconfortado con el logro de su trabajo. C. Liberado de la rutina de su tarea anterior. D. Animado por la idea de ser promovido. O E. Esperanzado de poder relacionarse con su amada. Ya. ¿Cuál de esas alternativas consideran ustedes que era la correcta? Ya, Francisca dice que es la A. Juliana dice que es la E. Catalina dice que es la E. Hoy día hay mucho poder femenino en el chat. Están respondiendo casi puras chicas. Me encanta eso. Ya, Francisca dice que puede ser la E. Ya, en este caso, efectivamente es la E. Ya, y Martín respondió la D. Ya, muchas gracias a todos y todas que participan. Me encanta eso. Ya, en este caso era la E porque lo que dice él es que lo van a promover a un nuevo puesto y él estaba muy, muy feliz porque justo había un horario donde no pasaban estos carros que tenía que contar. Y en ese horario él podía ir a ver a su amada a la heladería. Él tenía todo planeado de que justo en ese horario él iba a ir para allá a verla. Por eso él estaba muy feliz porque por fin, en vez de solo verla, se iba a poder relacionar con ella. Hablarle o invitarle a algo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte ahí? De hecho, creo que por aquí dice. Aquí dice, entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no numerada. ¿Sí? Él estaba muy esperanzado de que por fin podría acercarse a ella, en lugar de solo verla. O la podía ver mucho más tiempo, que esto igual es bastante extraño, pero ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende por qué sería esa alternativa? Ya, perfecto. Vamos con la 61. Dice, de acuerdo con el quinto párrafo, ¿por qué el narrador decide no contar a su amada entre los transeúntes? Porque desea contemplar su belleza sin distracciones, piensa que ella es incomparable con las personas que cruzan el puente, quiere evitar que ella forme parte de los datos estadísticos, cree que ella dejará de transitar por aquel puente si la contabiliza, o considera que su belleza será abultada por las estadísticas. Ya. ¿Cuál de estas consideran ustedes que es la correcta? Si no se acuerdan del quinto párrafo, me avisan y subo y lo releemos. Ya, Juliana dice que puede ser la C, Martín dice que puede ser la B o la E. Ya. Francisca dice que puede ser la E, ya. Catalina dice que puede ser la C o la A. Ya, hay mucha disparidad en sus respuestas. Así que vamos a... ya, Felipe puso la A. Ya, en este caso, la alternativa correcta era la C. Quiere evitar que ella forme parte de los datos estadísticos. Lo que se dice en este párrafo, si mal no recuerdo, es que él no quería que ella fuera un número, que la pudieran dividir, multiplicar y que solo la contaran como un número. Era el sexto párrafo, ¿cierto? No. No, ¿cuál era? El quinto. Quinto párrafo. Ya, ahí está. Ya, dice, mi pequeña amada había pasado y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa mi pequeña amada no debe ser multiplicada y dividida y ser transformada en una nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar sin poderla seguir mirando. Y el amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. Francisca dice, me he dado cuenta que hasta ahora he tenido todas malas en este texto. Ya, pero no se preocupen. De verdad que después van a ir mejorando mucho con práctica. Y además este texto era raro. Así que no se preocupen si se equivocan por eso.
Ya, volviendo a la alternativa, o sea, a la pregunta 61, lo que el narrador quiere es que no se piense en su amada como un número cualquiera. ¿Por qué no sería la E, por ejemplo? Porque no se habla de la belleza, porque él como que la amaba así, ni siquiera habla como de su belleza en general. En esta parte, él solo quiere evitar que ella forme parte de los datos para que no la multipliquen, la dividen y la cuenten solamente como un número. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ya, perfecto. Ya, vamos con la siguiente entonces, que era la 62, dice, en el contexto de los párrafos primero y segundo, ¿por qué el protagonista se declara una persona poco confiable? ¿Por qué? Sabe que es imposible contabilizar a todas las personas que pasan por el puente, falla en el conteo de personas cada vez que su amada pasa por el puente, tiene el hábito de mentir sobre sus registros a sus superiores para dejarlos contentos, encubre con cifras falsas su facilidad para distraerse cuando contabiliza personas, o varía las cifras del conteo de personas según sus estados de ánimo. Ya, María dice que es la E, Natalie dice que es la E, Francisca dice que es la E, Catalina también dice que es la E. Ya, sí, perfecto, es la E. Él variaba, si estaba feliz, contaba más personas, si estaba triste, contaba menos. Si estaba aburrido, contaba menos para que los superiores se pusieran tristes y se divertía un rato. Pero ya si los quería ver contentos, les decía así como cifras muy altas y ellos se ponían felices. Entonces por eso no era confiable, porque en verdad nunca decía realmente cuánto era. A pesar de que sí las contaba, siempre las variaba, siempre las cambiaba. Ya, vamos con la 63, dice, de los primeros dos párrafos, ¿qué se desprende de las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus supervisores? Que ellos son burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados, funcionarios estables interesados en su conocimiento laboral, supervisores insensibles ante la realidad de las personas, empleados oportunistas que solo piensan en las metas futuras, u operarios tan obsesionados por cumplir metas que se olvidan de las personas. Ya, esta también fue una de las que se equivocaron bastante, en verdad no tanto tampoco. Que era la pregunta 63. Ya, ¿cuál creen ustedes que era la alternativa correcta? A, B, C, D o E. Ya, Martín dice que es la A, Juliana dice que es la E o la A, Natalie dice que es la A, Samuel dice que es la A. Ya, sí, muy bien. En este caso era la alternativa correcta, la alternativa A. Burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados. Y esto se entiende muy bien en la parte en que él le daba cifras altas y se ponían felices. O sea, ellos lo único que querían saber era si es que el puente se ocupaba o no. Entonces, si pasaba mucha gente, ellos se ponían muy felices porque se ocupaba harto. Entonces estaba funcionando y se ponían a hacer metas a futuro y cosas por el estilo. Ya, vamos con la siguiente. Dice, ¿qué visión de sociedad se infiere a partir del trabajo realizado por el protagonista? Una sociedad represiva porque ejerce prácticas de control sobre las personas, deshumanizada porque el ser humano parece como algo cuantificable, estandarizada porque las personas son vistas como seres uniformados, exitista porque las personas miden sus logros solo a través de cifras, o individualista porque la rutina laboral aísla a los seres humanos. Ya. Ya, Juliana dice que es la B, Natalie dice que es la B, Felipe también dice que es la B, Francisca dice que es la D, María dice que es la C. Ya, en este caso la alternativa correcta era la B, deshumanizada. En todo el texto se habla de que se cuenta a las personas, entonces nunca, que era lo que también le molestaba al protagonista. Por eso él no quería contar a su amada, porque iban a transformarlo, todo lo que él amaba, en un simple número, en algo que solamente se podía contar. No sería estandarizada
porque en realidad no nos explica si es que se ven como seres uniformados o no. Y no sería exitista porque exitista tiene que ver con éxito. Una sociedad exitista es una sociedad que busca el éxito. Por eso estaría errada esa parte. ¿Sí? De hecho, nosotros somos una sociedad exitista. Así que, a pesar de que las personas veían las cifras, no necesariamente todas, eran como solamente los del puente, que medían sus logros a través de las cifras, pero no se sabe si la sociedad entera era exitista. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ya, nos queda la 65 que dice, a partir de lo expresado en el relato, ¿cómo considera su trabajo el protagonista? Como rutinario y riguroso, metódico y exigente, monótono e intrascendente, aburrido e innecesario, absorbente y anónimo. Ya, Martín dice que es la C, Samuel también dice que es la C, María dice que es la C, Juliana dice, ya, perfecto, sí. Efectivamente era la alternativa C, monótono e intrascendente. Él lo único que hacía era contar personas. Todos los días, todo el día. Entonces era lo único que veía, así como estaba todo el día contando gente. Ya, terminamos completamente el ensayo que ustedes tuvieron que dar, y ya está revisado, así que voy a detener la grabación aquí. Eso es por la clase de hoy. Pero necesito que se queden un ratito